Hola, mi nombre es Verónica Mejía Barney y formo parte del equipo de seminarios web Conversemos de un curso de milagros en la Fundación para la Paz Interior. La Fundación para la Paz Interior es la editorial original autorizada por los escribas de un curso de milagros y de todas sus traducciones. Además de publicar, la misión de la Fundación también es distribuir y dialogar sobre el curso. Estos seminarios web en línea, Conversemos, forman parte de nuestra visión de extender el amor a través de las enseñanzas del curso. Hoy les damos la más cordial bienvenida a este encuentro significativo. Conversemos en comunidad con un curso de milagros. Este es nuestro primer seminario web completamente presentado en español, con maestros y estudiantes del curso de todo el mundo hispanohablante. Agradecemos de corazón a todos los que enviaron sus preguntas con anticipación. Algo verdaderamente hermoso sucede cuando nos reunimos en nuestro idioma materno, a través de países, culturas y experiencias, para reflexionar sobre este camino compartido de recordar y de sanación. Antes de comenzar nuestra conversación, me gustaría que tomemos un momento para hacer una pausa y abrir juntos con una oración. En el capítulo 2 de Un curso de milagros se nos recuerda: estoy aquí solo para ser verdaderamente útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Este año marca el 50º aniversario de la primera publicación en inglés de Un curso de milagros. Y durante más de 25 de esos años, la edición en español ha sido una fiel compañera para innumerables corazones y mentes en todo el mundo hispanohablante. Hoy honramos y celebramos ese legado y el recorrido vivo del curso, reuniendo voces de distintas partes del mundo hispano para una conversación sentida sobre la transformación, una reflexión sobre el conflicto y el antes y el después que se vuelve posible a través del perdón enseñado por el curso, una sanación que se despliega mediante la escucha interna. Este panel reúne a estudiantes y maestros demasiado comprometidos con el curso, quienes compartirán cómo un curso de milagros llegó a sus vidas, cómo continúa transformando sus relaciones y cómo sus enseñanzas se viven y expresan dentro de sus culturas, idiomas y experiencias cotidianas. Así que, siendo amante de este camino por muchos años, para mí es un verdadero honor ser su anfitriona y moderadora en este encuentro. Así que con muchísima alegría le doy la bienvenida a nuestros panelistas: Jorge Lomar, Mario Márquez, también conocido como Moss, Martín Merallo y Marta Acosta. Bienvenidos a todos y gracias por estar aquí. Hola, hola. Gracias a todos por estar aquí. Es maravilloso poder verlos y me gustaría que nos compartieran en dónde se encuentran en este momento para que todos nos sintamos un poquito más unidos, aunque estemos haciendo esto virtualmente. Puede Bueno, comenzar. pues hola Verónica, mil gracias por tu maravillosa presentación, por esa voz del corazón que nos sitúa aquí. ¿Y dónde nos encontramos? Pues nos encontramos en la paz de Dios, estupendamente. Ahora mismo, pues mira, cuando hacemos todas las prácticas cotidianas, intentamos siempre ese instante santo, siempre nos enfocamos en ese instante santo, siempre nos entregamos a ese instante sagrado, ¿no? Aquí entre vosotros es muy sencillo, ¿no? Es muy fácil sentir ese instante sagrado. Eso es lo que te puedo decir sobre dónde me encuentro ahora mismo. Me encanta. Y geográficamente. Geográficamente estoy en Asturias, ahora vivo en Asturias, ¿eh? En una aldea perdida en la montaña y a 15 minutos del mar,
cerca de Cudillero, que es un sitio muy turístico que hay en el norte de España, en Asturias. Martín, Gracias. Yo no ¿dónde, sumo nada a lo que aclaró Jorge, porque lo aclaró perfecto, así que yo saludo desde Argentina y no digo más nada. desde dónde nos acompañas, Martica? Estoy desde Medellín, Colombia, también, sin más palabras. Fuimos. Yo me encuentro en una localidad llamada Naucalpan, Estado de México, más o menos unos 20 kilómetros al norte de Ciudad de México. Perfecto, sí. Y con toda seguridad todos en la paz de Dios. Me encanta. Gracias. Bueno, abramos los temas del día y queremos preguntarles cuáles fueron esos momentos claves en sus vidas que ustedes dicen, esto me marcó muchísimo y me llevó a encontrar un curso de milagros. Si quieren, comienzo, amigos. Obviamente extendiendo mi gratitud a todos los que están aquí. Es un honor por todo lo que representa la fundación para toda la comunidad de estudio del curso, obviamente, y por estar compartiendo este espacio con amigos como Moss o incluso como maestros como Jorge, porque un momento importante en mi vida fue cuando yo tenía 20 años y le iba a escuchar a Jorge hablar del curso y yo no entendía nada, así que es muy, muy, muy lindo para mí estar con todos ustedes. Pero bueno, em, más allá de los detalles, para mí el curso me llegó porque era un infeliz, básicamente. Creo que siempre nos llega de alguna u otra manera cuando nos damos cuenta de que algo no está funcionando, de que hay gato encerrado, o cuando decimos de una u otra forma tiene que haber otra manera, ¿no? Lo que tuvo de particular en mi caso es que en los papeles estaba perfecta mi vida, no me faltaba nada. De hecho, el momento en que me di cuenta que tenía que haber otra manera fue un día que salí a tomar aire y agradecer por lo hermosa que era mi vida. No me faltaba nada, tenía una vocación, no tenía problemas ni económicos, ni relacionales, ni de ningún tipo. Y en el momento en que dije, ah, qué lindo, dije, tengo todo lo que quiero. Y ahí se me rompió el corazón, porque sabía que faltaba algo. Y ese fue un momento clave que me impulsó a buscar el curso que desde mis 20 años, ahora ya tengo 40, lo estudio incansablemente. Y otro momento muy importante fue cuando eh, me empecé a dar cuenta que después de muchos años de estudio personal, eh, quería empezar a compartir esta información sin saber bien cómo, pero tuve una intuición muy fuerte de que quería compartir todo lo que me hacía bien a mí. Porque sin duda el curso me llevó a vivir más en paz, con más amor, con más plenitud, más abundancia, mejorar mis relaciones. Todavía queda mucho por recorrer, pero eso ha sucedido fehacientemente. Y el día que dije, ¿cómo sería mi vida si yo no me dedicara más a la música? Pues yo me dedicaba a la música, me senté a escribir y dije, quiero empezar a compartir esto. Y al otro día me despidieron de mi trabajo de director de orquesta, después vino la pandemia, así que no me quedó otra cosa que empezar a compartir esto. Y bueno, empecé con el canal de YouTube, que bueno, cambió mi vida completamente porque hoy estoy 100% dedicado a compartir el curso, así que esa es un poquito mi historia y los momentos importantes. Gracias, Martín. De nada. ¿Nos quieres compartir, Martica? Bueno, para mí todo lo contrario. Yo llevaba muchos años de búsqueda espiritual, muchos, desde muy jovencita, y creí que ya lo sabía todo porque ya había estado en un ashram fuera de mi país, porque ya había atravesado un par de religiones, entonces creí que ya me las sabía todas. Y el curso llegó a mi vida, me lo encontré en Estados Unidos y lo traje a que hiciera parte de mis libros importantes de mi biblioteca. Entonces ahí se empolvó por muchos años. Cuando escuchaba que alguien hablaba del curso de milagros, yo ese libro lo tengo en mi biblioteca. Y lo desempolvaba, pero no entendía nada, volví ahí y quedaba guardado en la estantería. Hasta que llegó el día en que la vida como que me dijo, bueno, como no entiendes, pues realmente todo se rompió. Y todo se rompió es que fue literalmente quebrarme en mil pedazos, porque todo eso que parecía tan fijo, la relación, mi padre estaba ya con un cáncer, me tenía que volver a la ciudad donde dije que nunca más iba a volver.
creí que tenía un dinero importante del que iba a vivir y justo en ese momento desapareció. Entonces me quedé literalmente con las manos vacías. Y con ese manos vacías, que a propósito era un 31 de diciembre del 2010, yo entré en una depresión terrible, me fui para un parque y vi a un borrachito diciendo me voy a suicidar, mi novia me dejó. Y yo dije, ah, no, este sí está peor que yo, no, yo sí tengo esperanzas. Y aunque ya iba a un grupo del curso de milagros en Bogotá, yo ya estaba en mi ciudad natal y ahí fue donde comenzó. O sea, fue literal un renacimiento total de todo, de todo, de todo. Y en este momento, después de haber atravesado ese túnel, puedo decir cuánto amor, cuánta belleza hay detrás de todo ese dolor donde creemos que vamos a sucumbir. Pero lo único que va a sucumbir son nuestras creencias y nuestra idolatría. Y siempre en ese renacimiento hay tanta gratitud al mirar atrás. Entonces, sí, fue un momento de quiebre, pero quiebre fue quiebre. Ese fue mi momento. Mos, ¿y tú también te quebraste? ¿O cuáles fueron esos momentos claves que dices tú te llevaron al curso? Definitivamente parece que todos nos quebramos para después reconstruirnos y renacer, porque en el año 2009 me sucedió algo muy parecido a lo que han contado. Al estar en un trabajo en el área financiera con muchísimos temas que resolver, con un prestigio que mantener y sobre todo con una problemática interna que no lograba entender qué me faltaba. Tenía dinero, tenía prestigio, tenía familia, tenía lo que quería para esa edad de 33 años. Me sentía satisfecho en lo material, pero algo faltaba. Recuerdo que en una de esas noches del año 2009 me desperté con la clara idea de que me iba a morir. El corazón palpitaba demasiado, no podía respirar bien. Apenas alcancé a erguirme, me levanté, pero tenía un dolor en el pecho tan intenso que inmediatamente pensé que ya había llegado el final de mis días. Solo recuerdo en ese momento decir, si existes, ayúdame. Si verdaderamente existes, ayúdame. Me sentí cansado, me tumbé en el piso y comencé a calmarme porque sentí que había explotado algo dentro de mí, como si me hubiera partido en mil pedazos. Comencé a llorar y quedé en el suelo. Me dormí toda la noche en el suelo, pero al despertar al día siguiente no tenía ganas de trabajar. Sentía como si un tren hubiera pasado sobre mí, que me había completamente dado una revolcada. Y tuve nada más fuerzas para caminar por el centro de la Ciudad de México y vi una librería, una estantería donde estaba coquetamente un libro de color azul con letras doradas diciendo un curso de milagros. Y a mí me pareció en ese momento un título tan pretencioso que estuve a punto de continuar adelante sin ni siquiera detenerme a verlo. Pero había una atracción imposible de definir que en cierto sentido me detuvo, me paralizó y después entré a esa librería, empiezo a hojear el libro y la segunda cosa que no me gustó fue que hablaba de Dios, del Espíritu Santo, de una paz del Hijo de Dios. Y recuerdo que en ese año 2009 yo tenía problemas con todo mundo, incluyendo mis ideologías religiosas. Me podía considerar en ese momento como casi ateo, me decía agnóstico, pero en ese momento era un instante en el que algo me llamaba la atención y recuerdo al estar hojeando las páginas, encontré una sección que hizo que comprar el libro y lo empezara a practicar. Este es un sistema de entrenamiento mental. Y fue la primera vez que me di cuenta que yo lo que quería era la paz. No es que yo quisiera el dinero, que la gente me amara, yo lo que quería era la paz, pero aún a la edad de 33 años yo no me había dado cuenta que eso era lo que yo verdaderamente quería. Entonces fue un descubrimiento.
descubrí que lo que necesitaba era paz en mi vida, porque yo pensaba que tenía relajación, entretenimiento y quizá hasta personas que me querían. Pero cuando veo que este es un curso, un sistema que me llevaba a la paz, me engancha la palabra sistemas porque mi formación como ingeniero en sistemas informáticos me ha hecho modularizar todo y también analizar constantemente. Me di cuenta que mi propio análisis quizá me podría llevar a otro punto, a una paz. Así que adquirí el libro y desde el año 2009 lo comencé a practicar intensamente y noté que hubo muchos cambios, cambios en los que ya no me sentía con tanto miedo, podía descansar. Las relaciones que empecé a tener en el trabajo ya no eran de competencia, sino más bien era colaborativa. Bella colaboración, veía amigos más que enemigos. Y todo eso siguió avanzando hasta que en el año 2010 decido abrir un canal en YouTube para explicar desde mi propia comprensión, bastante sesgada, qué ha sido el curso de milagros. Y desde el año 2010 hasta ahora el canal de YouTube se mantiene y he tenido una evolución, por supuesto, también en la práctica, pero como todo, ha representado un bastión en mi vida para seguir adelante y reconocer que efectivamente esa paz no se ha ido. Y tan es así que al final me quedé con esta frase que en uno de los momentos más complicados el Espíritu Santo me la comparte. Primero tu paz y después lo demás. Eso es lo que podría comentar. Gracias, Mos. Bueno, nos encantaría escuchar, Jorge, esos momentos claves que te llevaron al curso. Hola, pues muchas gracias por lo que estáis contando. Qué bien nos viene, ¿eh? Que nos viene bien templarnos y sentirnos, sentir esta energía compartida. Bueno, recuerdo que a mí ya la vida me había ido llevando de la mano. En realidad, como personaje me he vivido desde que tengo un poquito de conciencia, me he dado cuenta de que realmente siempre he sido un muñequito pensando en sí mismo. Y en realidad la vida me iba llevando a diversos lugares, a diversos escenarios para que pudiera reconocerme, para que pudiera saber realmente qué es lo que estaba pasando en mí. Y ya me había llevado a un lugar en donde había podido dejar ir el ateísmo del que yo venía y la rabia que tenía contra la religión por haberme frustrado todas mis esperanzas. Ya un poquito había dejado esto, había entrado en el reino del ascepticismo oriental, del zen, del advaita, de la maravilla de meditar y ir al silencio. Y no obstante, pues seguía con las aventuras de mi vida y primero había arruinado una empresa en la que era el sueño de mi vida, una escuela de artes, y después ya dije, bueno, no, ahora vamos a conseguir dinero, vamos a hacer una consultoría de esto nuevo que está surgiendo, que se llama Internet. Y al principio fue muy bien, pero llegado a cierto punto, pues la deuda llegó a un nivel que me acuerdo yo que bueno, que debía 100.000 euros, que en realidad cuando me paraba en un semáforo y había una de estas personas que venden Kleenex, pues recuerdo que yo pensaba, tú no tienes nada, yo tengo menos 100.000. Y aún con todo, en este momento tengo algo para darte. O sea, había una diferencia de conciencia también muy clara, ¿no? Independientemente del dinero que tenemos, ¿no? La diferencia de conciencia era muy distinta, ¿no? Pero realmente yo llegaba a pensar, ¿no? Había esa parte egoica en mí que me decía, tú tienes nada y yo menos 100.000, estoy peor que tú, ¿no? Esa parte dramática dentro, ¿no? Curiosamente, cada vez que empezaba a leer este libro que me habían recomendado por ahí en una librería, dije, todavía no me lo compro, por ahora voy a descargarme el PDF y voy a empezar a leerlo. Y entonces empezaba a imprimirlo poco a poco. Eh, en el primer momento ni siquiera sabía que existía una edición de ese material. En un primer momento lo iba leyendo poco a poco y si bien me parecía como que en los primeros capítulos no me parecían muy ordenados, no era como, pero sin embargo algo estaba pasando en mi corazón.
algo reconocía una inteligencia del corazón, una inteligencia del amor, una inteligencia que estaba fuera del ego. Y curiosamente yo nunca había sentido pues una gran afinidad por Jesús, ni por ninguna terminología religiosa, ni por nada parecido, pero estaba llorando como un niño y había encontrado al maestro. Era así de simple. Había encontrado al maestro no en una persona, sino en unas ideas que desbarataban absolutamente mi interior y me hacían reconsiderar todo como un niño que de repente mira al mundo y dice, wow, está todo nuevo, porque todo lo que pensaba era un prejuicio. Y esto me llevó también a revisar, porque resulta que yo creía que en mi pasado me habían pasado muchas cosas malas, que el mundo era horrible, que la gente era muy complicada, inaccesible, pero revisando me di cuenta de que yo me creía que yo era maravilloso y que la gente era la que me atacaba y la gente era la problemática y que todos esos conflictos en realidad estaban brotando de mí y estaban en mí, estaban en mi interior y que las relaciones no habían funcionado porque en mí en realidad no había amor para expresar, que los problemas que había tenido financieros se debían a la manera en la que estaba estableciendo las relaciones, que los proyectos no salían adelante porque estaba constantemente provocando conflictos con fantasías y con ilusiones y con emociones desbaratadas que brotaban en total desorden y en total caos desde mí. Y esta primera humildad abrió una sensibilidad que a la hora de poner a prueba las enseñanzas de un curso de milagros, realmente pude experimentar que la gracia de Dios me quitaba el miedo. Y yo no había tenido nunca, yo había meditado mucho, había tenido muchas experiencias maravillosas, muy mentales, pero no había tenido una experiencia de que realmente pudiera ver que algo pasaba a través de mí, que yo no podía comprender, y se llevaba el miedo en un momento dado, o se llevaba la rabia que sentía porque un amigo me había provocado una pérdida de 30.000 euros y quería yo demandarlo, y de repente, en un ejercicio de perdón, sentía que estaba atacando, y al atacarle me estaba atacando a mí, y que no es que no debiera demandarle porque demandarle está mal, sino que la demanda estaba surgiendo de un ataque a mí mismo, la demanda judicial. Anulé esa demanda, le fui a ver y le pude dar un abrazo. Empecé a experimentar cosas que reconocí como auténticas, que recordé como verdaderas y que no tenían nada que ver con la personalidad que yo había observado en mí mismo, que yo creía que era yo. Entonces, en mi forma de ser, necesitaba manifestar eso, expresar eso. Quiero decir con esto que si yo me he dedicado durante los siguientes 20 años a comunicar un curso de milagros, ha sido porque para mí ha sido fundamental tener ese reflejo de tantos hermanitos que están sintiendo en el corazón la bendición de la gracia y que pueden realmente entregar la mente, rendir la mente. Este milagro que es rendir la mente solo puede ser posible porque somos algo incomprensible, algo que en ningún momento hemos podido pensar sobre nosotros que somos. Luego esto creo que está siendo un camino nuevo, no para Jorge, sino para todos, para toda la conciencia humana y para toda la conciencia real que existe aquí. Está siendo un camino nuevo. Estamos viendo los esbozos de un camino absolutamente nuevo. Y para mí ha supuesto absolutamente un camino de vida, por supuesto, y una vocación profunda. Entonces, el curso no ya los momentos que ahora he podido recordar de la empresa, de las relaciones y de los conflictos, sino día a día, constantemente, me está revelando todas las ilusiones. Yo es que es como si sintiera todas las ilusiones de la humanidad que circulan a través de mí, y a la vez toda la verdadera esencia de la humanidad también la siento en mí, de lo que es la humanidad, no de lo que creemos o hemos conceptualizado como humanidad, sino de lo que realmente es la humanidad. Gracias.
Gracias, Jorge. Gracias a todos por compartirnos esos pedacitos de historia y me encanta cómo cada uno de ustedes nos provee una perspectiva única y para todos los que nos están oyendo, ahí lo podemos ver, muchos de ustedes lo sabrán, hay partes en el curso donde Jesús habla de su persona y dice, ustedes pueden aprender de mí y habla de otros que han hecho su camino y cómo nos podemos ahorrar experiencias dolorosas aprendiendo de ellos. Entonces, estas cuatro personas, seres de luz que están aquí con tanto compromiso, con tanto amor, han batallado por tanto de su camino para poder experimentar esa paz y es el regalo que les dan a cada uno de ustedes. Así que aceptémoslo de todo corazón, de España, Argentina, Colombia, México, cada uno con su perspectiva única. Bueno, pasemos al siguiente tema y es que nos cuenten un poco después de comenzar a practicar el curso y adentrarse en sus enseñanzas, ¿qué relaciones específicas dentro de sus vidas experimentaron un cambio, ya sea interno o externo? Martín. Todas, todas. Porque aprendemos a relacionarnos de otra manera, ¿verdad? Obviamente no nos vamos a hacer los tontos, en algunas suele costarnos más, ¿sí? Pero, pero bueno, el curso surge como una búsqueda de dos personas que están tratando de encontrar una nueva forma de relacionarse, ¿no? Cuando Bill le dice a Helen, tiene que haber otra manera, tiene que haber otra manera de relacionarse. Em, Y el curso muchas veces lo interpretamos como un camino que sin duda tiene un componente individual, pero después es profundamente relacional. En el texto, la relación santa es esencial, el manual para el maestro, el anexo de psicoterapia es sobre relaciones, en el fondo, ¿no? Entonces, es imposible que, como vos decía, cuando nos abrimos a este entrenamiento mental, no cambie nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Y también, como decía Jorge, eh, esto es inevitable porque dejamos de relacionarnos desde el ego, dejamos de relacionarnos desde el miedo, desde la carencia, de la culpa. O no sé si dejamos, pero se nos dan herramientas para que empecemos a prescindir de todo eso, ¿verdad? No es siempre fácil, el ego se resiste. Yendo a lo personal, hubo un momento muy paradigmático en mi vida en el cual me tuve que hacer absolutamente responsable de por qué no funcionaban mis relaciones. De la misma manera que contaba Jorge, ¿no? Me acuerdo que un día identifiqué que había un patrón en mis relaciones que se iba repitiendo y me producía un gran sufrimiento. Entonces, cual Buda, me fui abajo de un árbol a meditar y dije, yo voy a estar acá hasta que entienda lo que está pasando. Bueno, me llevó 30 segundos entenderlo, porque pregunté, ¿por qué esto se repite en mi vida? Porque querés, porque te gusta. Porque una parte tuya del ego encuentra placer en ese tipo de conflictos, en esas luchas de poder o lo que sea. Y no fue solo intelectual, lo vi, hasta recuerdo ver hasta como una imagen abstracta que le daba forma a esas ganas de, como decíamos antes, estar en modo competencia o en modo defensa o en modo ataque, ¿no? Entonces, cuando pude ver eso con claridad y decir, bueno, ya está, muy divertido, pero no lo quiero más. Martín, ¿y qué tipo de relación específica era esa? Esa era la relación de pareja. Relación de pareja. Sí, 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 sí. Pero, a ver, después también cambiaron mis relaciones con mis amistades, mi relación con los desconocidos. Sí, 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 porque, a ver, digamos, el curso es absolutamente preciso en la forma en que el ego se relaciona. Desde la carencia, desde la necesidad de proyectar culpa. O sea, cuando uno lee los capítulos de la relación especial, es terrorífico lo que dice acerca de cómo el ego se relaciona, ¿no? Porque literalmente te dice que te relacionás porque deseas hacer real el pecado y querés tener a alguien al lado para proyectarle ese pecado y que encima te sirva para justificar los tuyos. No, no, claro, yo te grité porque vos me trataste mal ayer y qué sé yo. Toda esa dinámica que creo que más o menos todos nos podemos sentir identificados, ¿no? Y el curso te dice, es importantísimo que examines tu relación de odio especial, pues tu liberación radica en que la examines. Nos pide que no nos dejemos engañar por la relación de amor especial,
que se establece para contrarrestar la de odio, pero no lo va a contrarrestar, dice, solo lo va a ocultar donde no puedas verlo. Entonces, es un camino profundo el cambio que nos propone con respecto a las relaciones. Pero bueno, en la medida, para darle espacio a mis amigos, en la medida que uno empieza a identificar que hay un deseo de relacionarse desde el ego, que en realidad sirve a otros deseos, porque quiero ser especial, porque quiero validar mi identidad, porque necesito proyectar la culpa en vos, porque necesito sentirme mejor si estoy de buen humor, después que me quiero sentir peor y venga también el que me haga sentir peor, ¿sí? Porque disfruto de esa lucha de poder, al menos no mi verdadero ser, pero identificado con el ego, eso produce cierto placer, ¿no? Entonces, identificar todo eso no es fácil, pero se puede y el curso nos entrena para hacerlo. Y hay un momento donde tenemos que darnos cuenta de cuál es el resultado que nos trae. Que tu relación sea en el puto infierno, perdón por la palabra. Y cuando uno realmente se agota de eso, empieza a buscar otra alternativa, ¿no? Y entonces ahí aprendemos a relacionarnos desde la plenitud, sin tratar de obtener algo del otro, sin estar todo el tiempo viendo quién tiene razón, sin la necesidad de proyectar culpa, tratando de reconocer la inocencia de tu hermano, la verdadera naturaleza de tu hermano, confiando en tu hermano, ¿sí? Desde la honestidad y si quieren todas las características del Maestro de Dios. Y en mi experiencia es algo que se va dando muy de a poco, si bien hay veces que sí hay cambios más intensos, eh, pero bueno, es un entrenamiento en sí mismo esta nueva forma de relacionarse, así que de una u otra manera, más o menos rápido, eh, todas las relaciones han ido cambiando porque hay un compromiso de identificar esos patrones del ego para no caer en ellos, ¿no? Y quizás también una de las relaciones más poderosas que han aparecido en mi vida ahora es la que comparto con todos aquellos con los que nos unimos a estudiar el curso, en los grupos de estudio, en los talleres, en los eventos presenciales. Ahí hay una relación muy pura, ¿no? Que el curso mismo describe. Cuando dos se unen para aprender el mismo curso, Dios está ahí, ¿no? Entonces ese propósito común compartido es fundamental también para que haya amor en nuestras relaciones. Y cuando encuentro personas con las que eso se puede hacer de manera explícita y consciente, pasan milagros, justamente. Amén. Así es. Martica, ¿nos quieres compartir alguna relación que te venga a la mente que se vio muy transformada, ya sea interna o externamente con el curso? Alguna, antes de empezar el curso, creo que todas las relaciones son patéticas, porque en todas hay proyección. ¿Y por qué hay proyección? Porque yo estoy en una identidad que no es real y es la identidad del ego y esa identidad, yo creerme ese personaje es un personaje que emerge de mi pensamiento de separación. Entonces, ese ego, pues sencillamente es limitado, pequeño, insuficiente, por lo tanto, prácticamente todas las relaciones en las que proyecto lo que creo ser, todas las relaciones me vulneran. Entonces, prácticamente yo sentía que todos me hacían daño, que todos estaban contra mí, que ninguno me quería, pero entonces yo trataba de lograr que este sí me quisiera, pero entonces se barataba por el otro lado y entonces de pronto ya tenía conflicto con mi mamá, que era el ser que más me amaba, pero entonces resulta que mi papá ya no me quería, pero entonces lograr reconciliar a mi papá, pero entonces resulta que mi novio ya me odiaba y siempre estamos en un terrible círculo vicioso de ser víctima. Cuando yo reconocí mi papel de víctima, donde algunas relaciones me pegaban más pasito que otras, pero aquellas que más queremos conservar, aquellas que de las que dependemos más emocionalmente, pues son las que pegan más duro, ¿cierto? Porque vaya si el desconocido que conociste la semana pasada, pues te mira feo, a lo mejor dentro de media hora se te olvida y no pasa nada para ti. Sin embargo, esas relaciones que son tan cercanas, tan inevitables, eh, llega un momento en que me planteé, ¿por qué termino siendo
como víctima. Entonces viene esa mirada hacia acá y en ese dolor profundo fue como un flash, como un momento, una bomba, un destello de luz, y es porque estás por fuera del amor, o sea, tú no te amas, lo único que están mostrándote estas relaciones es tu creencia de quién eres tú, ¿cierto? Entonces, en esa creencia de quién soy yo, cuando hacemos la práctica del curso y vamos limpiando esos velos que nos obstaculizan la presencia, la experiencia del amor, pues el amor se va develando y prácticamente que sin esfuerzo las relaciones simplemente se transforman porque tú cambias tu relación contigo, que no es más que mi relación con mi aspecto divino, mi relación con mi amor eterno, ese que nunca me abandona, ese que nunca me juzga, ese que siempre me abraza, ese que siempre está diciéndome, te veo perfecta. Entonces se acaban los juicios y cuando empiezan a desaparecer esos juicios internos, resulta que las relaciones milagrosamente empiezan a expresar el amor que también estoy experimentando en mi interior. Por supuesto, si lo vamos a hablar desde esas experiencias personales, eh, las relaciones de pareja. Las relaciones de pareja son eh, maravillosas. Entonces, claro, cuando les conté ahora que me quebré, por supuesto que mi papá se estaba muriendo, me tenía que volver, que el trabajo se acabó, que la plata se acabó, todo eso, obvio, también estaba incluida una relación de pareja con cuernos y todo, ¿cierto? Entonces, para completar el cóctel completo, obvio, ahí estaba también el personaje que me estaba haciendo daño. Y es hermoso el restablecimiento de mi relación conmigo. Y ese, cuando digo conmigo, no estoy hablando con mi identidad pequeña. No, esa se desmoronó. Tenía que haber otra manera. Y esa otra manera era descubrir esa otra identidad que no muere, esa que, como bien lo dice el prefacio del curso de milagros, eso que es real y que es eterno, ¿sí? Porque todo lo otro es una mentira. Entonces, ese restablecimiento y simplemente, a pesar de que no sabía cómo, no, cuando la mente está tan llena de dolor y hay una emocionalidad tan fuerte como de ese caer al piso y que no hay nada que te sujete, pues a tientas tampoco entiendes qué es el perdón, ¿sí? Y sobre todo porque, como te decía la otra vez en la entrevista, el curso no te dice paso uno el perdón, paso dos y paso tres para nuestra mente racional. No, tú por ahí dentro de 5 años entiendes qué es el perdón, pero tú coges el libro y tú no entiendes qué es eso y por qué hablan del perdón y no lo entiendes conceptualmente. Entonces, simplemente hazlo y en ese hazlo, una cosa que sí hice muy sin entenderlo es empezar a bendecir a mis enemigos, o sea, a decir a mi papá, a mi mamá, a esa pareja que me dejó, al vecino. Tuve muchas dificultades también relacionales bueno, con mis amigos y vecinos. Entonces, como no entendía cómo era el tema del perdón, yo simplemente empecé a bendecir y yo me conectaba eh, desde la, desde la lección y a veces que también hay lecciones que nos demoramos, o por lo menos ha sido mi experiencia, me demoré muchos años para comprenderlas y algunas que no me gustaban porque no las entendía, entonces yo seguía, pero digamos que en la medida en que lo fui haciendo y sentía ese espacio real de silencio, y en ese espacio real de silencio miraba a la otra persona como lo hace el curso en uno de sus lecciones, mirar a tu enemigo con amor y ver luz detrás de él. Obvio, tú no quieres ver ninguna luz detrás de él, sin embargo, por lo menos me daba para decir, te bendigo. Y me daba solo para eso, no me daba para más mi rabia, mi resentimiento. Sin embargo, repetidamente, me di cuenta que me estaba bendiciendo a mí mismo.
Y ese bendecirme a mí misma no lo estaba haciendo mi ego, lo estaba haciendo esa parte bendita que me podía ver tal como soy, ese ser. Y entonces finalmente entendí que mi relación con los otros es mi reconciliación con mi ser real. Y cuando aparece un pequeño destello de rechazo, ya sé que me estoy rechazando a mí misma. Y en ese destello de rechazo, en esa presencia que vamos cultivando con el trabajo diario, continuado, y como lo dice Jesús, por lo menos cada hora, y en ese estar ahí, entonces llega, ah, me estoy rechazando a mí mismo, o sea, estoy por fuera del reino, o sea, estoy por fuera de Dios, o sea, estoy pensando desde mi pequeña mente y lo único que quiero es reclamar mi reino y lo reclamo ahora para verte inocente, para verte puro. Y yo sé que cuando te veo inocente y te veo puro, es el regalo que Dios me está dando en ese justo instante. Y es mi reconciliación, así que benditos sean mis hermanos, porque en cada uno de ellos he regresado al ser, el arca de la alianza. Y entonces es una bendición. Gracias, Martica, gracias. Creo que Martín y Marta nos han dado una explicación muy amplia de cómo el curso y esa transformación mental afecta a todas nuestras relaciones. Pero a veces cuando estamos muy atrapados en nuestra experiencia mundana, es tal vez útil escuchar de otra persona que nos cuente más detalles de cómo una relación específica se transformó en sus vidas. Entonces, Mos y Jorge, les doy esa tarea, si nos pueden dar un poco de más detalles de alguna relación específica en sus vidas. Muy bien, bueno, sí, específicamente hay dos relaciones que para mí representaron una transformación completa con la práctica de este sistema. La primera fue la relación conmigo, de cómo me percibía a mí mismo. Generalmente me veía demasiado preocupado, ansioso, competitivo, ególatra, odioso, malvibroso también. Pensaba que yo era un ser radioactivo, que ahí donde yo caminaba, llegaba el desastre. Si alguien me hubiera preguntado cómo te defines en el año 2009, yo diría como el mala suerte. A toda la gente que toco le va mal. Entonces mi relación conmigo era totalmente fuera del amor. Con un curso de milagros me di cuenta que quizá me estoy tomando todo tan en serio. La sanación llegó como una carcajada, como esa diminuta y alocada idea de la que el Hijo de Dios olvidó reírse, es el punto clave para que yo pudiera entonces sanar. Porque me empecé a reír de todas aquellas posturas o personajes que usamos para querer ser mejor que otros, como si eso tuviera algún tipo de sentido en la vida, más que vivirla. Se sanó eso y sané otra relación muy importante que fue con las moscas y mosquitos también. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que en aquella época mi abuelita Gervasia me pedía que fuéramos a tomar pulque. Aquí cerca de Naucalpan hay un lugar donde se toma el pulque. El pulque es una bebida mexicana que dicen que sabe a los mismísimos dioses. Bueno, algunos mexicanos la conocen perfectamente, yo de sobra. Pero mi abuelita Gervasia me pedía constantemente que la llevara a tomar un poquito de pulque. Antes de practicar el curso de milagros yo estaba muy enojado. Decía, pero ¿por qué me quita el tiempo con algo que no tiene sentido? Sin embargo, accedí a llevarla y parecía que yo no estaba enojado con mí mismo, ni tampoco con la abuelita, sino con las moscas, porque el lugar donde hacen el pulque hay muchas moscas. Bastaba con que pasara una mosca frente a mí para explotar y gritarle a la abuelita Gervasia de lo que se iba a morir. Yo me sentía muy culpable, me sentía triste, arrepentido y luego le decía, abuelita, pues es que perdóname, no lo vuelvo a hacer. Anda, vamos por tu curado de guayaba. Pero ya para ese momento me daba cuenta de ese patrón, como decía Martín, un patrón que se repite y se repite y se repite, ese típico aspecto de explotar, luego llegar como el arrepentido, pero volver a caer en lo mismo. Entonces, estas dos relaciones para mí fueron básicas en la sanación.
sanar mi relación con las moscas, porque ahora las puedo ver, pero ya no tengo ningún problema con ellas. Sé que se pueden parar en mi cara, en mis manos, pero no tengo ni por qué aplastarlas, ni por qué sentir que hay una ofensa. Y yo sé que las relaciones personales es uno de los enfoques que el curso tiene. Todo milagro es una liberación del odio que tienes en tu relación interpersonal, la cual forma una proyección de tu propio odio ancestral. Así que empecé a reírme y dije, bueno, ¿por qué no me río? ¿Por qué no me tomo las cosas de otra manera? ¿Por qué todo tiene que ser tan complicado? ¿Por qué me tengo que complicar el ir con mi abuelita Gervasia a tomar un pulque? Aprendí que es un encuentro santo, con mi abuelita, con el pulque, con las moscas. Y esa relación me ha ayudado a sanar porque de pronto he tenido también invitaciones amablemente de algunos compañeros a retiros espirituales donde hay mosquitos. Cuando me pongo a meditar y hay mosquitos, ahora mi relación sanada con las moscas y mosquitos ya no es un obstáculo para mi paz. Sé que la meditación en ese momento me está llevando a un aspecto más profundo que simplemente un mosquito que me está picando. Eso es lo que les puedo compartir, digo, en términos más específicos de dos cosas que sané y que al día de hoy me son bastante útiles, además de que concuerdo con mis compañeros de que el curso te ayuda a sanar todas las relaciones, no solamente dos específicas, pero en aquella época, en el año 2009, recuerdo que para mí estas dos eran básicamente las más punzantes. Bien, con esto quiero pasar la voz a mi querido amigo Jorge. Adelante. Gracias, Moz. Bueno, pues cuando yo comenzaba a interiorizar el perdón y estaba ya el curso de milagros susurrándome que esto era un nuevo modo de vida, porque claro, en los primeros años que yo practicaba el perdón y empezaba a descubrir resultados, algo en mí quería emplearlo como una técnica que fuera productiva en mi vida, que sirviera para algo, para mi personaje. Y bueno, uno aprende al cabo de los años, porque no nos cuesta al principio reconocerlo, nos cuesta reconocer al principio que la práctica que propone un curso de milagros no pretende mejorar tu personaje, no pretende mejorar los temores del ego, ni pretende que las cosas te salgan mejor desde la perspectiva del ego, sino que simplemente pretende que te conozcas y que expreses el amor de Dios, que es lo que eres, que es el pensamiento real que tú eres. Eso, por supuesto, tiene un sinfín de ventajas, glorias y beneficios, pero no son los que el ego quiere, nunca. Bueno, pero cuando ya estaba profundizándose, allá por el 2010, mi hija, la hija de mi mujer, la hija de Reyes, en esa época estaba siendo una preadolescente y yo había tenido una infancia con ella de puro juego, o sea, me la había pasado bomba con ella porque yo soy un poco niño y cuando estoy con otro niño pues me lo paso bomba y la infancia fue divertidísima, fue puro juego. Ahora cuando empezaba la preadolescencia de repente yo no era nadie para ella, se acabó el juego y yo era pues como un gran segundón. Estaba su madre, con su madre sí que le hacía caso, sí que había una interrelación profunda, pero yo ni siquiera soy su padre biológico, yo simplemente he estado con ella jugando. Y ahora había algo dentro de mí que se revolvía, que quería ser amado por esa niña, había algo dentro de mí que quería ser escuchado por esa niña, había algo dentro de mí que quería ser una figura de autoridad para esa niña, quería ser algo parecido a un padre para esa niña, y que lo intentaba y se enrabietaba y estaba constantemente defendiendo sus imágenes. Ella, como niña, era un perfecto reflejo, estupendo, maravilloso, que me lo dejaba todo en bandeja de una manera maravillosa. Pues como son los adolescentes, pues que son tan honestos como que ni siquiera han depurado el arte de esconder el ego, sino que simplemente se proyecta de una forma directa y si tú estás en la capacidad de mínima, aunque sea incipiente, de observar, te deja en evidencia constantemente. Es una proyección tan clara, es un espejo tan inmediato de las debilidades que intentas ahí
que el otro te cubra. Y bueno, este fue un proceso de perdón, digamos, de bastantes años hasta que yo fui renunciando a todos los papeles que me quería adscribir, a todas las funciones en este mundo que mi ego quería forzarme, a todo el amor que quería reglamentar en esa niña. El perdón, el Espíritu Santo me fue llevando a, a verla con total libertad, con una profunda libertad, pero no a verla con una profunda libertad, sino a sentir su libertad como mi felicidad, como mi alegría. Y se fue transformando en años, en día a día, en volver a caer una y otra vez, en intentar que ella cooperase en casa, cosas en las que me obsesionaba que al final eran una guerra de poder, eran una lucha constante y que en realidad escondían una defensa de una figura de autoridad, de intentar parecer ser un padre, de intentar parecer lo que se suponía que en algún reglamento yo tendría que cumplir. Todo esto se fue liberando y me hice un gran amigo de ella. Nos hemos hecho unos grandes amigos, seguimos siendo grandes amigos. Esta relación no es tan íntima como la de pareja porque ella ya hace unos años que vive y se ha independizado de nosotros. Eh, y, y por supuesto la vemos de vez en cuando, mantenemos relación, pero no es como en ese momento que era una convivencia constante, una convivencia cotidiana, que para mí esto de la convivencia cotidiana es un verdadero ejercicio de maestría del perdón y creo que es una maravilla que podamos... para mí, ya se lo expliqué a Verónica cuando tuvimos nuestro encuentro previo a este, no comprendo cómo pueden existir familias ni grupos con conciencias que no estén trabajando el perdón. No comprendo, o sea, cómo salen adelante. Bueno, claro, salen adelante de conflicto en conflicto, por supuesto. Pero quiero decir, es como si se estuviera escurriendo todo el potencial, ¿no?, que tiene la relación para autoobservarnos, ¿no? Porque no está ese medio, ese puente que es el perdón. Bueno, pues Mar, mi hija, la hija de mi mujer, la hija biológica de mi mujer, ha sido para mí una gran maestría, una gran enseñanza, una gran maestría del amor, una gran maestría del espíritu a través de mí y a través de ella, del arte de liberar una relación de todos tus egos, de todas tus historias, de todos tus personajes y la agradezco día a día. Por supuesto, sigo liberando la relación de pareja, pero eso ya sería, digamos, un capítulo aparte, que es un capítulo del día a día en el que todavía, por supuesto, estamos. Y aún así puedo decir que es una bendición vivir una pareja en la que ambos estamos abocados al perdón. Me parece una verdadera bendición, es mi compañera, mi mujer y yo, Reyes y yo. Pero apunto esta relación con mi hija fue significativamente mi primer proceso largo y profundo del perdón, que me ayudó muy profundamente a ser mucho más humilde. Es decir, humilde significa el que tiene la capacidad de desnudarse de sus máscaras. Esto es para mí lo que significa humilde, el que es capaz de quitarse sus vestiduras, el que puede mirarse y decir, espera, yo soy tal como Dios me ha creado, no más. No me cuento fabricaciones, no me cuento historias. Esto es lo que soy y así quiero verte a ti. Y a partir de aquí vamos a ver si la relación puede ser entre dos niños. Otra vez, una y otra vez. Gracias. Gracias, Jorge, gracias por compartir. Yo también soy madrastra por aquí, entonces si hay alguien por allá que se identifique, madrastras, padrastros, levanten la mano. Bueno, ya casi vamos a comenzar la parte que creo que va a ser más jugosa y más significativa para toda la audiencia. Esta vez estamos haciendo algo un poco diferente a los otros conversatorios que tenemos por lo general en inglés, y es que vamos a resolver preguntas directamente en vivo que han mandado la audiencia. Pero antes de irnos a esa sección que tomará el resto de tiempo de nuestro seminario web, que hoy es de 2 horas, tenemos un último pequeño tema
Una de las ideas de tener este conversatorio con personas de diferentes países, maestros y estudiantes, es que la comunidad experimente que somos uno haciendo este proceso y que no veamos como divisiones de culturas practicando un curso de milagros. Entonces, nos gustaría que nos cuenten un poco cómo ven el trabajo del curso, la experiencia del curso en sus culturas específicas. Martín, si quieres comenzar. Em, a ver, las preguntas que me asignaron son tan jugosas que preferiría yo dedicar más de mi tiempo al menos a eso. Por lo tanto, voy a ser extremadamente breve con esto. No sé, no sé. No, qué sé yo me relaciono con quien llega. En mis espacios viene gente de todo el mundo, incluso de distintos idiomas. Estoy de hecho viajando ahora, por ejemplo, voy a a hacer algo en Brasil con traductor, he hecho cosas también en inglés. Entonces, y he viajado a muchos países, México, Guatemala, España, Venezuela, Colombia, y sí, cada uno le aporta su saborcito, pero si algo nos invita al curso es a ver más allá de las diferencias, ¿no? Y entender que la raíz de nuestro sufrimiento es siempre la misma y el problema de fondo es siempre el mismo, si bien se expresa de formas individuales y específicas, y por ende también la solución también es la misma. Entonces, yo creo que el ejercicio con el curso es ver más allá de nuestras diferencias y conectar con lo que nos iguala, ya sea desde la perspectiva del problema o desde la perspectiva de la solución, ya sea desde la perspectiva del dolor o desde la perspectiva del amor que sana ese dolor. Así que mucho más que eso no te puedo decir, porque además no sé si entendí la pregunta, así que prefiero callarme la boca. Sí, la pregunta es de pronto cómo ven esa experiencia individual. A ver, cada cultura tiene su historia, sus maneras de hacer las cosas y me gusta mucho eso que dijiste de que, claro, el curso nos lleva a que vayamos mucho más allá de todas esas diferencias. Pero de pronto si quieren contar algo particular que han visto en su cultura practicando el curso, de pronto dificultades o cosas que se les hagan más fácil, eso si quieren lo pueden compartir. Eh, yo sí puedo ver como una diferencia, pero es un tema cultural. Iberito, tú que has estado por esta tierra, sabes de lo que te voy a hablar. Por ejemplo, yo empecé el curso de milagros en Bogotá, se dice de esa ciudad que es una ciudad fría, de clima frío y como es tan cosmopolita con respecto a la ciudad donde estoy, pues digamos como que hay un poco más de frialdad también en el trato, en el tú a tú. Yo lo pude experimentar un poco en la Casa de Milagros de Bogotá, ¿sí? Pues terminábamos la sesión y generalmente cada uno cogía para su casa y ya, solamente nos encontrábamos ahí, aunque habían, digamos, reuniones, experiencias muy bellas. Pero en Medellín, wow, es que es una familia. O sea, literalmente somos una familia. Y si hay una gran diferencia en mi experiencia personal. Punto. Es simplemente mi experiencia personal. De hecho, pensamos juntos, ay, qué rico, el día que vamos y tenemos casi como un proyecto de vida, desde nuestro proyecto de vida personal, está incorporado el grupo como tal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ay, voy a construir una casita en el campo. Ay, sí, ¿en dónde? Y prácticamente como que todos queremos ir allá y entonces conseguir el lote al lado de este con aquel y literal somos una familia. Los encuentros para hablar del curso de milagros no se quedan en el salón, se extienden a la comida, al, al cine, a la tomada de cafecito, a la tomada de cerveza, al concierto de rock, a la ida a teatro, hasta allá se extiende. Entonces, en mi experiencia personal, por lo menos aquí, eh, somos una familia y nos sentimos como muy felices de compartirnos en esa familiaridad.
porque también en esos momentos difíciles de alguno de los hermanos de nuestro grupo, la casa, todos son bienvenidos, todos. Prácticamente muy seguido llegan personas nuevas y se les da esa bienvenida y las personas han comentado, los que llegan de afuera, eh, la especialidad que se siente allí, el calor que se siente allí, la bienvenida, el abrazo. Eh, entonces, si bien también es muy de nuestra cultura paisa colombiana, sí siento que eso ha influido en cómo nos relacionamos desde el curso de milagros. ¿Sí? Entonces, como te digo, es una familia y es una familia con proyecto de vida como familia. Y somos así, los cercanos, cercanos, la otra vez le íbamos a hacer el cumpleaños a Dielita, que tú la conoces. Y es que bueno, vamos a hacer esta reunión para los más cercanitos. Los más cercanitos, ¿saben cuánto eran? Eran 23 personas, los cercanitos, o sea, los que asistimos y esa es nuestra familia. Somos y pensamos en el paseo y nos vamos de paseo a la playa, que aquí pues desde Medellín a la playa es 7, 8 horas en carro, pero la finca es de verdad una hermandad y yo siento que trasciende la fraternidad, trasciende los límites, va más allá de una simple amistad. Y creo que es precisamente esa práctica de perdón y vamos a veces nos hablamos y decimos, oiga, hace 5 años como pensamos de diferente y sentimos como juntos, como una sola mente, vamos caminando en esa evolución de nuestra práctica y de nuestra experiencia con el curso. Entonces, sí, para mí sí tiene como una particularidad muy bella, muy, muy bella. Gracias, Martica, por compartir. ¿Qué nos cuentas tú, Moz? Bueno, es interesante la pregunta porque plantea desde un punto de vista muy cultural cómo el curso de milagros en la hispanidad se ha desarrollado, sobre todo en estos quizá 20, 30 años en los que hemos conocido acerca de él. Y yo he percibido algunas cosas que probablemente nos ayuden también a reflexionar. Por ejemplo, es muy común que la práctica del curso de milagros como latinos nos guste practicarlo en conjunto, en grupo, nos gusta unirnos, somos de una tendencia a hacer pequeños grupos que luego se van aumentando para poder practicar o para poder comprender, simplemente para compartir las ideas. Segundo, también tenemos una herencia muy católica, muy religiosa. Y esto, con el lenguaje del curso, pues inmediatamente empata. No es lo mismo el curso de milagros con el lenguaje que tiene en una cultura oriental que como la vemos aquí. En algún punto, Kenneth Wapnick ha dicho que un curso de milagros es la versión Advaita Vedanta de este lado, más occidental, porque parece que el curso sí tiene un enfoque muy hacia este lado del mundo, es decir, con símbolos que en términos generales son mucho más amplios de reconocer como Dios, Espíritu Santo, Hijo de Dios. Yo he visto entonces que nuestras culturas se se incluyen en este aspecto de práctica desde un punto de vista de acompañamiento, de relacionamiento también con los términos. Es mucho más sencillo, pero al mismo tiempo puede representar un conflicto, porque obviamente los términos que el curso de milagros utiliza, que aunque son similares en algunos puntos en cuanto a la forma, el contenido es diferente. Hablamos de otra cosa con el tema del pecado, con el tema de la expiación o simplemente con el tema milagro. Yo he tenido a veces que quizá ponerle ese sabor, ese saborcito, ese toque. Recuerdo que mi manera de practicar tal vez esto ya en grupos es con una frase, con un órale, vamos a practicar, órale, vámonos. Y alguien podría decir, bueno, a calzón quitado te voy a decir las cosas que van. En otras ocasiones he tenido que inventarme también palabras para tratar de expresar algún tipo de experiencia. Vamos a milagrear. Obviamente la palabra milagrear es inexistente porque es un sustantivo, no puede ser verbo.
Aunque hay algunos que dicen que sí se puede hacer, pero en este momento no existe en la Real Academia Española la palabra milagrear. Pero sería como la acción que tendría un practicante de curso de milagros ante la invitación a cambiar su estado de percepción y hacer algo, ofrecer un servicio. Por eso es que yo me he dado cuenta después de visitar varios países hispanos, tanto en este hemisferio como en el otro también, que definitivamente encontramos nuestro propio sabor, encontramos nuestra propia voz, por ejemplo, ahora recordaba también, es muy común que entre nosotros nos abracemos. Es muy común, hacemos una práctica de perdón, respiración consciente, o quizá alguien se pare de cabeza haciendo yoga, pero después todos nos abrazamos. Es un aspecto cultural. Quizá en Oriente, o quizá en algunas áreas fuera de nuestra hispanidad, el abrazo es una invasión a un espacio completamente privado. Por eso es que al final digo, el curso de milagros nosotros con nuestras culturas, así lo digo, lo sabroseamos. Hace poco alguien me dijo, ¿tú cómo vives el curso de milagros? Mira, yo me lo sabroseo. Porque esa es una frase muy latina. Los que estamos aquí entendemos que es sabrosear. Tú te has sabroseado algo. No estoy diciendo que otro cuerpo, pero sí te has sabroseado, quizá has disfrutado, ya te vi Martín, has disfrutado de algo que dices qué sabroso está. Un momento que puede ser un instante santo, la aceptación de la expiación o el reconocimiento de que no hay nada que te pueda alejar de tu relación con Dios. Al final dices, qué sabroso. Pero eso es una frase muy nuestra, qué sabroso. En otro lugar, en otra cultura, no tendría sentido que relacionaras aspectos de comida con aspectos espirituales. Y con eso quiero concluir. Nuestra cultura es altamente picosa. Le gusta el doble sentido. Le gusta el saborcito. Porque somos muy enfocados a la comida. Nos encanta comer. Entonces la mezcla perfecta que yo he tenido en los encuentros es comida y curso de milagros. Éxito total. Tiene mucho de nuestra cultura. Qué lindo, gracias por compartirnos. ¿Qué nos cuentas de la experiencia del curso en España, Jorge? Bueno, pues he tenido también la suerte de viajar, de poder contrastar un poquito. Entonces puedo dar mi perspectiva, que siempre evidentemente es una opinión. Me parece que estamos hablando ahora mismo particularmente de un tema muy de opinión, muy de percepción, muy de perspectiva. Porque según donde lo mires, hasta dentro de España es distinto cómo practica la gente del norte, cómo practica en el sur, cómo practica en Levante, cómo practican en el interior. Y luego dentro de cada lugar es distinto si alguien proviene de un formato educativo muy académico, si alguien es muy de pueblo, si alguien es muy... Es muy distinto, es casi te diría... bueno, invita muchísimo al perdón, invita a dejar nuestros esquemas a un lado, ¿no? En términos muy generales, veo que en Europa y en España, pues hay un obstáculo más importante que tiene que ver con la arrogancia. Y esto lo sé por contraste, o lo he podido percibir yo por contraste, más que saberlo realmente. Lo he podido percibir por contraste porque realmente me encontré cuando estuve tanto en México como cuando estuve también en Antioquía, en Colombia y en Argentina y en el Cono Sur. Sobre todo en México y en Colombia me encontré muchísima más devoción de la que hay en España. Muchísima más devoción. Gusta menos el concepto abstracto, pero mucha más devoción. Sin embargo, desde el lado europeo, que es como más arrogante, hay menos facilidad para aceptar algo, o entregarme algo porque sí. También hay como, digamos, que la cultura en general europea es más resabiada, ¿no? Hay más desconfianza. Vamos a ver si esto se verifica bien, ¿no? Mientras que de alguna manera pude percibir que esta mayor devoción lo que viene a decir es, si aquí he sentido que hay amor, vamos adelante con ello.
No necesito tanta justificación racional del asunto, ¿no? Es más del corazón. He podido notar que hay más corazón en lo que podría ser Latinoamérica que lo que podría ser en Europa, donde parece que está más dominada la mente racional e intelectual, parece que nos tiene un poquito más coartados. Por otro lado, también tengo que decir que sí encontré en Latinoamérica como eh, algo que, bueno, que está en todos, absolutamente en todos, pero que también por otro lado, esta devoción también a veces suele irse por idolatría, por mucha idolatría, aunque la idolatría está en todos absolutamente, pero digamos una idolatría a lo mejor que podría notar un poquito más exagerada de la que pudiera notar. En Argentina, en Chile me pareció que eran más parecidos a como somos en Europa, ¿m? Que en Colombia y en México, pero en términos de práctica espiritual, luego te encuentras con cada hermanito y cada hermanito ya trasciende cada uno de ellos en una relación que tú puedas sentir cuando ya empiezas a trascender tus mismos esquemas, tus mismas evaluaciones, más, menos, de cuál atributo, todo esto que ahora mismo estamos explorando. La misma práctica de un curso de milagros te está invitando a trascenderla constantemente. Y cuando estás en una relación sagrada con un hermanito, todo eso se hace absolutamente superficial y absolutamente intrascendente, no tiene la menor importancia. Es algo más bien para charlar. Para charlar es algo más bien para decir, mira cómo están sucediendo las cosas, cómo nos parece que están sucediendo las cosas, son así, tienen esta forma, adelante. Gracias. Gracias, gracias a todos por compartir eso y creo que lo que llevamos de este mensaje que cada uno de ellos nos ha dado es esta invitación a ir más allá, ¿sí? A pesar de las diferencias, de las diferentes culturas, contextos, maneras de hablar, posiciones que una cultura pueda tener en su mayoría, es encontrar ese común llamado al despertar que todos estamos buscando y a recorrer este camino de continuar develando todas esas capas de ego. Así que gracias a todos por compartir su perspectiva, que nos lleva a la unidad, por supuesto. Bueno, hemos llegado a esta sección de preguntas y respuestas. De antemano, muchas gracias a todos los que mandaron sus preguntas porque fueron muy sentidas, de mucha vulnerabilidad, de estoy aquí, estoy batallando con esto. Así que por motivos de tiempo, creo que vamos a hacer 2 preguntas por participante y así vamos aumentando la conversación. Entonces, Martín, si quieres comenzar, y tengo las preguntas, si quieren se las leo o si ustedes las tienen y las pueden leer y darnos su respuesta. Yo empiezo con una simple, pero que es muy importante, que es básicamente qué es la confusión de niveles. Voy a empezar por la 4. Específicamente hablando, cuando el curso menciona la confusión de niveles, se refiere a confundir el nivel de la mente con el nivel del cuerpo, o, algo que va absolutamente de la mano, el nivel del pensamiento con el de la conducta. Cuando el curso está hablando de confusión de niveles, están hablando de inversión. ¿Significa esto que pongo el cuerpo por sobre la mente o la conducta por sobre el pensamiento? Cuando el curso afirma que en realidad es al revés, ¿sí? Primero la mente, primero el pensamiento, es la mente la que tiene el poder y no el cuerpo, ¿verdad? Entonces, cuando el curso se refiere a la confusión de niveles, se refiere específicamente a eso. Ahora, profundizando un poco más, la confusión de niveles o el intento de nuestra mente errada de invertir niveles es un reflejo de un deseo mucho más profundo, que es el deseo de invertir o violar la ley más fundamental que existe, según el curso, que es la ley de causa y efecto. ¿Sí? Recordemos que el curso dice, el ego surge por el deseo del Hijo de Dios de ser el Padre de su Padre. En otro lugar va a decir que el deseo del ego es reemplazar a Dios. Esto es lo mismo que decir que el Hijo, que es efecto de su causa, Dios, quiere ser la causa de su Padre. ¿Sí? Entonces, el intento de confundir niveles mente-cuerpo, ¿sí? Causa-efecto, es el mismo intento de Cristo queriendo ponerse por sobre el Padre. Violar la ley de causa y efecto. Ahora, dentro de la comunidad de estudio del curso, cuando hablamos de confusión de niveles desde el aspecto práctico,
y esto no es algo que el curso mencione, sino algo que se ha ido divulgando en los últimos años, que yo creo que en cierta medida es acertado. Cuando hablamos de confusión de niveles en nuestra práctica en Curso de Milagros, estamos hablando de tomar ideas del nivel que vamos a llamar de la realidad, ¿sí? De cuestiones que tienen que ver con la metafísica del curso y tratar de imponerlas a la fuerza en el nivel práctico de la ilusión dentro del sueño. Y también lo mismo, tratar de llevar ideas del sueño al ámbito de la realidad. Y para que se entienda, por si estoy hablando en chino, doy un ejemplo. Cosas reales. O sea, reales en el sentido que han sucedido dentro de esta experiencia, ¿no? Yo llego tarde a esta reunión y les digo, bueno, no importa, porque el tiempo no existe. Bueno, estoy tomando una idea del estado celestial, ¿sí? Donde no hay tiempo, donde solo está la eternidad, etcétera, 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 y la estoy tratando de aplicar a la fuerza acá, pero no porque genuinamente crea esa idea, sino porque me siento culpable de haber llegado tarde y me cuento esa historia para sentirme un poquito mejor o para justificarme ante ustedes. Otro ejemplo, también dentro de esta experiencia, un hombre que engañaba a su esposa y se justificaba diciendo, no, pero yo soy inocente. Y ahí está olvidando que el curso literalmente dice, ten en cuenta que no es en el tiempo donde eres inocente, sino en la eternidad. Es decir, claro, sí, soy inocente porque no puedo hacer nada que altere mi espíritu. Soy inocente porque no puedo hacer nada que altere el amor de Dios. Soy inocente como espíritu porque no puedo alterar mi ser, ni la realidad, ni a Dios, ni a nada real. Pero eso no significa que en este nivel yo no pueda tomar decisiones basadas en los deseos de mi ego, que me hacen creer que este nivel es real, que no me produzcan o le produzcan a mis hermanos un gran sufrimiento dentro de este nivel. ¿Sí? Entonces, desde la práctica, la confusión de niveles sería utilizar estas ideas, ¿sí? Donde no corresponden para justificar los deseos de nuestro ego y hacer bypass espiritual, reforzar el ego espiritual o vaya a saber uno qué cosa. Entonces, uno, confundir el nivel de la mente con el del cuerpo, entendiendo que el cuerpo no puede producir enfermedades o que la conducta no puede producir un verdadero cambio. Estos cambios se dan en el nivel de la mente o el pensamiento. Esto es un reflejo de nuestro intento como efectos de Dios de reemplazar a Dios y eso se traduce en nuestra práctica mundana tratando de llevar una idea de un nivel a otro para justificar las locuras de nuestro ego. Esa es la primera. Y la siguiente tienes una más. Ah, ¿las contesto las dos juntitas? Vale, a ver cuál elegimos, a ver, porque había varias que eran muy interesantes. Una es, ¿qué significa realmente aceptar la expiación para mí mismo? Y la otra, que es fundamental, y esto es una discusión que en algún momento creo que hay que darla realmente, que parte de una premisa que yo ya la pondría en duda, que dice, si Dios no conoce nada de este mundo, porque es un sueño, ¿cómo es posible que todo lo que sucede en este mundo esté amorosamente planeado por aquel cuyo único propósito es tu bien? ¿Cuál quieren que conteste? ¿El de qué significa aceptar la expiación o si Dios no conoce nada de este mundo, cómo puede ser que haya planeado? Acá Marta me dice la 2. ¿Vamos con la 2? Listo, ya está, vamos con la 2. Bueno, abróchense los cinturones, amigos. El curso en ningún momento dice la frase Dios no sabe nada de este mundo. No lo dice. Busquen, que encima la fundación tiene esta hermosa aplicación, busquen y no la van a encontrar. Lo que sí dice el curso es que Dios no creó este mundo, eso está clarísimo, y que este mundo no existe, eso está clarísimo, y que es un sueño. Pero cuando vos tipeás o buscas en el curso qué es lo que Dios no sabe, dice Dios no sabe nada de, y esto es lo más parecido, de formas, pero está hablando de ídolos. Dios no sabe nada de injusticia, por ejemplo. Dios no sabe nada de tus planes por trocar por violar su voluntad, una cosa así. Pero en un momento dice, Dios no sabe nada de este mundo. Ahora, hay algo de válido en este planteo, pero veamos qué es lo que el curso efectivamente dice. El curso dice que Dios sí da una respuesta a la idea de separación. El curso dice que Dios crea al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo, cuando concluya su función especial, va a seguir existiendo en la eternidad creando junto con el Padre y el Hijo. O sea que esa idea de que el Espíritu Santo es medio metafórico, yo no me la compro tanto. El curso afirma que es una creación real de Dios con una función aquí, pero que después sigue existiendo. Después el curso va a decir cosas como acepta el sueño que Él te dio.
y está hablando de Dios, ni siquiera del Espíritu Santo, acepta el sueño que Él te dio en lugar del tuyo. Entonces, el curso te dice, Dios te da un sueño, el sueño feliz que reemplaza la pesadilla del ego, desde el cual podemos despertar a la realidad. Después el curso dice que Dios establece un plan de salvación, que establece la expiación, que es esta cadena eslabonada de perdón. Después el curso dice que Dios establece el plan de los maestros, sin el cual la salvación sería imposible. Entonces, yo creo que le estamos dando demasiado peso a una interpretación metafísica y pasando por alto cosas que el curso dice hasta el hartazgo. Y hay una frase que para mí resuelve muy bien esta aparente contradicción. Después, como dice esta pregunta, Dios dice que todo es amorosamente planeado, que nuestros encuentros no son casualidades. O sea, esta idea de que Dios planifica aparece sin cesar en el curso. Pero hay una frase que para mí resume un poco esto. Porque dice, Dios no provee ayuda, pues no sabe nada de necesidades. Ok, entonces pareciera ser que me está diciendo que Dios no sabe nada de este mundo. Bueno, pero sigamos leyendo, porque va a decir, sin embargo, Él crea a todos los ayudantes que su hijo pueda necesitar, mientras siga creyendo que sus fantasías son reales. Entonces, acá parece haber una contradicción. Pero chicos, si quieren estudiar un curso de milagros, tienen que tolerar la paradoja. Porque acá el curso nos está diciendo, Dios no ayuda porque sabe que su hijo no necesita nada. Pero al mismo tiempo te dice, como sabe que su hijo cree que necesita ayuda, le da a sus ayudantes. Y está hablando de Jesús acá. Este es el pasaje cuando habla de Jesús en la clarificación de términos. Entonces, Dios te da a los ayudantes porque vos creés que necesitas ayuda. Entonces acá esta aparente contradicción se empieza de alguna manera a resolver. Pero si no están convencidos con todo esto, hay otras dos frases que son muy importantes que apuntan a esto. Porque nosotros estamos acá diciendo, no, Dios no sabe nada de este mundo. Y en el manual para el maestro, literalmente dice, la palabra de Dios asegura que Dios ama al mundo. Tus juicios afirman que el mundo no es digno de ser amado. ¿Quién tiene razón? ¿Dios o tus juicios? Y con esto cierro así le doy el espacio a mis compañeros. En un lugar dice, la voz de Dios nos hace a todos la misma pregunta. ¿Estás listo ya para ayudarme a salvar al mundo? Entonces, si Dios mismo te está llamando a que lo ayudes a salvar al mundo, si Dios te da un plan, si Dios orquesta tus relaciones, si Dios te da a los ayudantes que crees necesitar, y si como dice el curso, no hay tiempo, lugar ni estado del que Dios esté ausente, si el curso me dice que el amor lo abarca todo, ¿por qué nos empecinamos en creer que Dios no sabe nada de este mundo? Que no digo que sea totalmente incorrecta esa afirmación, pero cierro con esto. ¿A quién le conviene creer que Dios no sabe nada de este mundo? Al ego. Porque cuando decimos Dios no sabe nada de este mundo, Dios de repente se parece a un padre distante que no se ocupa de su hijo. Pero si vos tenés un libro que te está diciendo, Él te dio una respuesta a tu idea loca, Él te sigue amando, sueñes lo que sueñes, Él te da un sueño feliz, Él te da un plan, Él te da ayudantes, Él te envía relaciones, Él te da maestros. ¿No se te acerca un poco más, Dios? Si este Claro. curso pretende deshacer la separación, yo prefiero enfocarme en las 942 citas del curso donde Él me dice, Dios te está ayudando a decir, Dios es un ser que no sabe nada de este mundo, que está en su reino, impávido del sufrimiento de su Hijo. Obviamente esto es mucho más profundo, pero si empezamos a leer lo que el curso dice, hay algunos argumentos que no se sostienen tanto, que son tradiciones que hemos desarrollado. Obviamente es para debatirlo más en profundidad, esto es más que nada una opinión, sin duda, pero bueno, a mí en los últimos años me ha servido mucho entenderlo de esta manera, sin que esto signifique que no acepte que el mundo sea una ilusión o que sea un sueño, ¿sí? Así que espero que sirva esto. Gracias. Gracias, Martín. Recuerden también que si quieren adicionar algo a la respuesta de alguno de sus compañeros, lo pueden hacer sin ningún problema.
Martica, vamos con tus dos preguntas. Ok, hermosa. Bueno, es, es como una continuación de lo que Martín nos acaba de recordar tan hermosamente. Em, Definitivamente no estamos separados. Dice, ¿cómo integrar las enseñanzas del curso con las personas de nuestro alrededor sin parecer un loco solitario? Y cuando estaba leyendo esta pregunta, precisamente estaba recordando nuestra confusión de niveles, porque la confusión de niveles da precisamente para sentirse un solitario loco en este mundo. Pero es que resulta que el curso de milagros, si bien nos une con nuestro hermano, no necesariamente yo tengo que hacer proselitismo del curso. No tengo que contarle a la gente que hago un curso de milagros. Yo tengo muchos amigos que no tienen ni idea que yo hago un curso de milagros. Y yo hago terapia, psicoterapia. Y a nadie le hablo en plena psicoterapia de el Espíritu Santo. Ni le digo que tienes que perdonar a tu hermano. Simplemente utilizo el lenguaje que esa persona necesita, como lo necesita escuchar para poder hacer para que le gire la piedra en su conciencia. Pero yo incluso uso cosas muy simbólicas, uso objetos, uso cuentos, metáforas, y en ninguna parte aparece ni el Espíritu Santo, ni el perdón. Pero la idea es que esa persona se dé cuenta que está proyectando y que si sigue proyectando, pues sigue anclado en esa rueda sin fin, ¿sí? Entonces, solitario, pues todo depende. Solitario es que tú no tengas, como lo acaba de expresar Martín, de pronto un grupo, alguien con quien hablar del curso de milagros. Ahora, afortunadamente, gracias a Internet, hay cualquier cantidad de encuentros como este para sentirte acompañado si es que quieres hablar en el lenguaje del curso de milagros. Pero el curso de milagros es una transformación de tu mente, porque ese mundo que necesitamos transformar, en el que nos mandan el Maestro, el Espíritu Santo, nos mandan las experiencias, incluso a veces difíciles, como las contamos ahora, o por lo menos la que conté yo, es una experiencia de cómo la estaba viendo yo, ese personaje, cómo estaba viendo la dificultad y la víctima. Eso lo estaba viendo mi mente, pero otro afuera, de pronto, ay, qué rico, te vas a ir para Medellín. Medio planeta se quiere venir a vivir a Medellín, pero yo no quería, ¿sí? Entonces, esto es un tema de yo, cómo me veo, pero con Dios. Y cuando yo estoy teniendo la experiencia de Dios, resulta que es cuando menos solo estás. Porque en ese amor que te envuelve, ese amor que te acompaña, ese amor que te sabes amado, lo único que experimentas es deseo de estar con el otro para extenderle tu amor. Mira, les voy a contar algo. Mi madre ahora está en un hogar donde la están asistiendo. Y yo siempre había sentido como, ay, qué fastidio los viejitos, a mí no me gustan. Y ahora llego a este hogar y yo, antes de entrar, me conecto con el amor de Dios y ustedes no se imaginan la belleza, el, el amor, la extensión a estos seres donde yo sé que en medio de su Alzheimer y en medio de su inconsciencia, yo sé que me sienten, yo sé que me escuchan. Entonces, como que estoy solo. Yo no estoy solo. Siempre estoy con alguien. Tú puedes ir por la calle y cuando el día que más conectado estás, resulta que es un día en que mínimo en una cuadra te saludan o te dicen hola, 3 o 4 personas. ¿Estás solo? No estás solo, estás con Dios y cuando estás con Dios estás con toda la afiliación.
toda la afiliación. Entonces, ahora, si lo que quieres es contarle a alguien acerca del curso, tampoco. Si no quieres hacerlo, no lo hagas. Estate en tu paz y desde tu paz esa persona te va a preguntar, ¿usted qué hace? Y entonces de pronto, desde tu alineación con tu ser, con tu amor, con tu corazón, de pronto te surgirá por inspiración, no por deseo de convencerlo y para decirle que tú eres muy espiritual, sino por inspiración quizás le muestres el curso de milagros o quizás simplemente lo invites a que respire y a que experimente la perfección de este instante en que estamos juntos. Y ese es tu práctica porque es tu extensión del amor con el otro. Y es cuando más acompañado estás. Y bueno, supongamos, estás solo. Si tú estás solo, como me pasó en estos días, en Colombia yo creo que es el país del mundo que tiene más días festivos, más lunes festivos. Tiene todos los lunes festivos del mundo. Y acabamos de pasar el mes de junio, donde hay 3 lunes seguidos que son festivos. Aparte del domingo, más el sábado. Entonces, pues esto es una rumba, ¿no? Y resulta que 2 de esos estuve totalmente sola. Y ustedes no se imaginan. Wow, todavía puedo recordar un momento en que me serví mis alimentos y yo lo veía con tanta dicha. Y de pronto miré por mi balcón y había tanto silencio y había un sol tan radiante y agradecí tan profundamente. Estaba en este instante tan perfecto. Era perfecto. Y entonces a las 2 horas dije, ve, hoy no he salido. Y volví otra vez a recordar. Qué instante tan perfecto. Y entonces de instante perfecto en instante perfecto, porque estás recordando tu amor divino, estás recordando con quién estás realmente. Resulta que nunca estás solo. Estás siempre vibrando en dicha porque estás conectado con tu reino. Y cuando estás con alguien, estás. Si quieres decir, dirás. Si no quieres decir, pues si no es el llamado, no lo dirás. Y ya, y se acabó el conflicto. No pasa nada. Y no tienes que ir por el mundo si no sientes el llamado de decir, hago un curso de milagros. Si no quieres, no lo hagas. Simplemente habita tu reino. Y desde ahí el resto se da por añadidura. Y me supongo que me tocará ya la segunda, ¿cierto? Ok. Bueno, entonces, esta segunda es muy linda y prácticamente es como una continuación de la anterior porque dice, ¿podré llegar a perdonarme y dejar de castigarme con enfermedades? Otra vez, confusión de niveles. Yo creo que es la incurrencia más grande que tenemos mientras estamos alineándonos más con esta práctica de mantenernos más en nuestro ser divino, en nuestro ser real, ahí, en nuestro silencio, en esa totalidad. Mientras vamos habitando por más tiempo ese lugar, yo creo que es muy fácil confundirnos porque el ego es feliz confundiéndonos. Esa es su función. De hecho, esa es su función. Entonces dice, podré llegar a perdonarme y dejar de castigarme con enfermedades. No hay grado de dificultad en los milagros. Y eso te responde todo. ¿Podrás? Sí. ¿Cuándo? Cuando tú lo desees. ¿Y cuándo lo voy a desear? Cuando estés harto de castigarte con el cuerpo que duele y de creerte un cuerpo, ¿cierto? Entonces, cuando recordamos como nos lo recuerda estas 20 lecciones en las que estamos, no soy un cuerpo, soy espíritu. Entonces, ¿qué es espíritu? Ok, es listo. Por un momento abandono esta identidad que cree, que sufre, que le duele, que le harta, que le talla, que le da hambre. Ok, ese está ahí, siempre va a estar ahí. Mientras estemos en este mundo, ahí estará gritando, diciendo, tengo hambre, tengo sueño, siempre se estará quejando. O sea, es inevitable. ¿Cierto? Tengo sed, tengo hambre, ay, ya tengo sueño, ya tengo cansancio, ya me quiero despertar, ay, ya estoy cansado de estar acostado. Siempre va a estar chillando, siempre. ¿Sí? Entonces, cuando estamos en esos momentos en que por un momento ponemos el chillón a un lado y recordamos que somos espíritu y en ese
recuerdo de que soy espíritu, entonces ahí me estoy perdonando. ¿Por qué? Porque estoy dejando de identificarme con el cuerpo para empezar a identificarme con mi ser real. Y ese ser real solo necesita de mi deseo de abandonar el pensamiento de víctima para recordar que soy el santo Hijo de Dios, el gran Hijo de Dios, el amado Hijo de Dios. Necesita solo de un instante de voluntad para abandonar y ir a donde yo estoy. En otras palabras, necesita solamente un pensamiento de distancia. Pero ese pensamiento de distancia es así de corto solamente en la medida en que yo lo desee. Por eso no hay grado de dificultad en los milagros, porque solamente depende de mi voluntad de abandonar mi papel de víctima y recordar quién soy. Porque ese recordar quién soy siempre está presente, siempre está para ti, porque es lo que soy y yo no puedo dejar de ser y Dios no puede dejar de ser. Y lamento decirte que Dios eh, nunca se va, es lo único que permanece. Soy yo el que me voy, soy yo el que decido olvidarme, soy yo el que decido dormir, pero nunca podemos huir de Dios porque Dios es lo único que existe. Por eso hablamos de que este es un camino unicista. No puedo escapar de Dios. Puedo dormir y pensar que no está. Puedo olvidarme. Y de hecho lo hemos olvidado porque lo hemos querido. Ahora hemos querido regresar. Y como hemos querido regresar, se nos han mandado todas las herramientas porque llegó la hora de que esas herramientas estén a nuestra disposición y usarlas o no usarlas también depende de mí. ¿Cuándo puedo abandonar mi castigo? Ya, en ese instante. Eso es todo lo que necesitas. Este instante de cordura llamado el instante santo para recordar que ya eres inocente porque eres una extensión de la mente de Dios que nunca te ha castigado y que soy yo el que he decidido castigarme. Así que eres libre por siempre. En tu eternidad ya eres libre. Solo decide que sea ya, no cuando sea después. No un después, el tiempo lo hemos creado nosotros. Ahora, utilizamos el tiempo, como lo dice en el capítulo 10, a nuestro favor para ir a la eternidad. Usamos el tiempo para ir a la eternidad. Y ya habitas en la eternidad, donde no hay un cuerpo, donde ya somos libres. ¿Sí? Entonces, bueno, espero haber respondido desde mi experiencia y desde profunda humildad. Gracias. Sé que tal vez habrán preguntas a las que no lleguemos, pero para los participantes, tomemos cada una de estas respuestas como algo que nuestro corazón realmente está pidiendo y démosles gracias a estos seres de experiencia que nos comparten con todo su amor y con toda su sabiduría y permitiendo que el Espíritu Santo los guíe a darnos las respuestas que realmente estamos buscando. Y vamos contigo, Mos. Muy bien, hay dos preguntas de las tres que me enviaron, pero pienso que pueden apoyar mucho a lo que hemos estado conversando. La primera pregunta dice, las meditaciones se centran en relajar mi cuerpo, incluyendo la respiración. El hecho de centrarme en el cuerpo no va en contravía con la enseñanza fundamental del curso, según la cual el cuerpo no existe. El curso en ese punto es muy específico, marcando la inexistencia del cuerpo en términos espirituales. Es decir, el cuerpo se ve como una ilusión más, fabricada por una sección de la mente que por un instante se está negando la totalidad del reino, como bien lo comentó Martita, o simplemente la negación del amor y de la verdad. Es una fabricación como un ensueño, una imaginación. El cuerpo entonces no es el punto en el que se hacen los cambios para que la mente cambie. De hecho es al revés, también tomando el tema de Martín. Nuestro mayor conflicto es que estamos invirtiendo una causa y un efecto, como si el cuerpo fuera la base para poder hacer cambios fundamentales, cuando en realidad el fundamento se encuentra en la mente. ¿Qué queremos decir con esto?
la mente es real y el cuerpo es una ilusión bajo la enseñanza de un curso de milagros. Porque obviamente sabemos que hay otras enseñanzas que plantean que cuerpo, mente, espíritu, energía y mil cosas más son igualmente reales. Pero el curso es muy radical y nos plantea, solo la mente es real, existe, puede tener un propósito, una motivación, y ahí puede darse una experiencia de cambio percepcional que podemos llamar milagro. Nada más la mente. Así que en este sentido, la búsqueda de una práctica de meditación, como continuamente la conocemos, voy a utilizar a mi cuerpo para calmar mi mente, sería básicamente una confusión de niveles, o como yo le llamaría, mezclar el mole con el pozole. Es decir, solo el cambio está en la mente. Pero esto no significa que la visión del cuerpo sea vista desde el curso de milagros como algo, perdón, inútil. Sí, usamos al cuerpo, pero la diferencia está aquí, no como identidad, no como identidad, sino como recurso de enseñanza. Al igual que puedes tener un libro, un cuaderno, un bolígrafo, como un recurso de enseñanza porque los usas para escribir, leer, el mismo libro es un recurso de enseñanza, se nos invita a ver al cuerpo de esa manera. No existe, pero lo uso. Podemos ver ese punto, está interesante. ¿Puedo usar lo que no existe para la verdad? Sí, claro, es el sueño. Es una visión ilusoria que puedes usar, pero no contradice en ninguna parte a un curso de milagros el que alguien tenga la preferencia de hacer una meditación o de comer chilaquiles, porque si no, lo que estaría pasando es que llegaremos a un punto en el que pues el cuerpo no existe, no voy a comer, no voy a respirar, y llegaría a un aspecto en el que obviamente se hace impráctico este curso. Lo que nos ha encantado a todos nosotros que hemos practicado el curso en el libro de un curso de milagros es que tiene aplicaciones prácticas en nuestro relacionamiento con este mundo, que aunque sea una ilusión, nos estamos relacionando allí. Tenemos un contacto. Yo sigo teniendo contacto con las moscas, aunque sé que las moscas sean inexistentes y mi propia percepción de ellas también, pero existe esa experiencia. Entonces, en este punto, el curso de milagros no niega la experiencia sensorial, niega la identificación corporal. Es decir, no soy un cuerpo, soy libre. Así que cabría preguntarnos nada más. ¿Es necesaria la meditación como uno de los medios de un curso de milagros? ¿Tengo que cerrar mis ojitos, respirar profundamente, abrir todos los chakras para que en ese momento llegue la expiación? Me parece que no es una situación de obligación. Eso puede quedar como preferencia para cada estudiante. Habrá estudiantes que les guste la meditación, habrá otros que tal vez no sea necesaria. Pero el curso sí plantea algunos medios específicos donde el cuerpo se va a utilizar y precisamente es algo muy parecido a lo que leímos al principio. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. Pero no estoy aquí en un cuerpo. Estoy aquí en la mente llevando a mi cuerpo a una interacción donde parece que la mente sigue viendo otros cuerpos. Pienso entonces finalmente que no es algo que se contraponga siempre y cuando tengamos un propósito para el cuerpo. Propósito es la palabra clave. ¿Qué propósito le doy a este cuerpo? Y básicamente hay de dos sopas. Una, ¿lo utilizo como herramienta de ataque o lo utilizo como comunicación del Espíritu Santo para extender el plan de la salvación? Y ahí es donde podemos enlazar los temas de el plan de Dios para la salvación, los maestros de Dios, toda la visión que tal como nos vemos corporalmente, pero nunca hay que olvidar que la única realidad es existente a nivel de la mente. La mente existe y todo lo demás que vemos no es una existencia desde la descripción de un curso de milagros. Es decir, lo único que existe es lo que es eterno, lo que no cambia y lo que es perfecto. ¿Alguien puede levantar la mano y decir mi cuerpo cumple las tres cosas? Bien, y la segunda pregunta es,
el ejercicio práctico que más les ha servido para llevar paz real en tu vida. Bueno, es básicamente como un ejercicio que nos pueda ayudar personalmente a muchos de nosotros, pero aquí cada uno va a tener quizá una experiencia muy específica. Si hablamos del curso de milagros, la lección 361, 362, 363, 364 y 365 me han ayudado a este retorno de una paz constante. Si ustedes recuerdan, es una lección que dice: te entrego este instante santo. Sé tú quien dirige, pues quiero simplemente seguirte. Seguro que tu dirección me brindará la paz. Y lo que viene a continuación como explicación de esa lección, que es básicamente el por qué la utilizo, es debido a que si en un momento dado de lo que percibo yo necesito una palabra de aliento, Él me la dará. Si necesito un pensamiento, también me lo va a dar. Pero tal vez lo que yo necesito es quietud, una mente receptiva, quieta y serena. Pues esos son los regalos que de Él recibiré. ¿Y quién es Él? Mi maestro. Está conmigo, mi amigo. Amigo, únete a mí en este momento y vamos a percibir esto mismo. Enlaza perfectamente con lo que dijo Martín. Acepta el sueño que ya se te concedió para la liberación del miedo. Y cuando yo entrego este instante santo, estoy aceptando el sueño, pero no el de la visión fabricada por parte de nuestro ego. Estoy aceptando el sueño que el curso llamará el mundo feliz, el mundo perdonado, la percepción corregida, o como yo diría, el sueño chingüengüenchón. Ese sueño donde ya no estás viendo que haya personas que te atacan. Estás viendo hermanos con los que puedes compartir. Justo como decía Martita, ya no estamos en un instante donde me tengo que estar cuidando de todos a ver si no me quitan el poquito tiempo que me queda, sino al contrario. ¿Ustedes sabían que en el curso de milagros podemos encontrar que el tiempo no es tuyo, sino que más bien es un tiempo que compartes con alguien que se te presenta? Es un tiempo compartido. ¿Qué es entonces en verdad lo que nos pertenece? Porque me quedé pensando en eso. Dios me pertenece. La verdad me pertenece. La paz me pertenece. La dicha me pertenece. Y este tiempo es otro recurso de aprendizaje, porque es lo que estamos utilizando en este momento con Vero, con Melissa, con Martín y con todos los amigos que están conectados. Este tiempo que estamos compartiendo, ¿de quién es? ¿A quién le pertenece este tiempo? ¿Es el tiempo de Martín, el que estamos usando, el tiempo de Jorge Lomar? ¿Le estamos quitando el tiempo a Jorgito? Pienso que no. No es un tiempo de posesión, es un tiempo para compartir. Y por lo tanto, entrego este instante santo para que seas tú quien dirija en este momento. Adelante. Qué lindo, Mos, gracias. Sí, creo que les debemos un agradecimiento totales a los panelistas por compartir su tiempo, porque sabemos que cada uno de ellos se merece una plataforma entera para cada uno por su experiencia, su devoción y su compromiso. Así que gracias. Nos vamos a extender un poco de más tiempo porque todos queremos escuchar cuáles son las preguntas que Jorge tiene y la respuesta, la sabiduría en sus respuestas. Así que gracias, Jorge, por favor, ilumínanos. Gracias, amor. Quería añadir una cosita a esto que me ha parecido tan interesante que ha comentado Martín. Como muchas veces, muchísimas veces me he encontrado con ese argumento de creer que Dios no sabe nada de este mundo, en el sentido de que Dios está separado de nosotros porque estamos soñando, lo cual es absurdo porque dice claramente que Dios te ama aunque sueñes. Te lo dice textualmente. Pero claro, Dios no sabe nada de este mundo
como decía Martín, tiene su manera de entenderlo que sí que es correcta, y es que efectivamente Dios no piensa en términos de conceptos, ni piensa en términos de objetos, ni piensa en términos de cosas separadas que tienen significado por sí mismo, porque esto es una fabricación que ha surgido precisamente en la experiencia de creernos seres separados y creernos cuerpos. Luego, todo lo que realmente es este mundo, tal como lo vemos desde el prisma de los conceptos y el prisma de las cosas separadas con su propio significado, todas esas palabras que en lecciones que hace poco correspondían dentro de las lecciones diarias, las palabras que nosotros hemos inventado para poner por encima de la palabra de Dios, todos esos conceptos y esas pequeñas cajitas en donde hemos puesto significados y sentidos, eso constituye el mundo común que percibimos. Y eso, evidentemente, no tiene nada que ver con la realidad, con lo que es real, no tiene nada que ver con lo que es Dios, no tiene nada que ver con la creación de Dios. La creación de Dios es realmente incomprensible para el pensamiento de los conceptos humanos, totalmente inaccesible al pensamiento humano y puramente experimentable al alma, a nuestro ser. Luego, por tanto, es una interpretación puramente del ego, puramente de nuestra mente confusa, el creer que como Dios no sabe nada de este mundo, Dios no está en tu corazón, Dios está en tu corazón. Dios es tu centro, Dios es tu verdadera identidad. Y el Espíritu Santo vive en tu mente. Te lo dice textualmente, vive en la mente de Cristo. Es su casa. Luego, por tanto, esa idea creada por Dios, porque Dios se hizo responsable del sueño y respondió, esa idea está en nuestra mente y se llama Espíritu Santo y está dentro de nosotros. Y hay muchas lecciones que un curso de milagros desplaza al Espíritu Santo y te habla de la mente de Cristo para que empieces a tomar una autoridad de quién eres como hijo de Dios. Una autoridad divina dentro de ti. Esto es fundamental. Claro que Dios está aquí. Es imposible que Dios no esté en ningún lugar, en ningún tiempo, de ninguna manera que soñemos la manera de describir este momento. Es imposible que Dios no esté porque Dios es, sin importar nuestro sueño. Luego, por tanto, precisamente el curso de milagros es un maravilloso curso que nos enseña a dejar de temer a Dios, a dejar de tener argumentos para prescindir de Dios, a compartir toda nuestra vida con Dios, a vivir con Dios, a deificar nuestra vida. El curso de milagros es un curso para que una vez que hemos perdido el miedo a Dios, acudamos a Él constantemente, cotidianamente, en cada respiración. Vivamos como siendo el pensamiento puro de Dios. Bueno, y voy con alguna de las preguntas. Si te parece, hago solo una que me parece la que es resumen. A través de la práctica del curso se cae la máscara de lo que pienso que es el mundo y lo que siento. Es una sensación de desengaño, desilusión y pena profunda. Y me siento ahí atrapado. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo ir más allá de la ilusión? Bien, la ilusión misma tiene en sí misma, la ilusión más profunda es la pérdida. Es la sensación de pérdida en sí, es la creencia en la pérdida. Todo por lo que hemos estado jugando en este mundo ha sido por no perder, por intentar ganar. La pérdida en sí ha sido la base de la ilusión. Y precisamente en esta pregunta pues se está planteando un encuentro directo con la pérdida que todos tenemos que mirar desde el corazón. Porque todos tenemos un encuentro directo con la pérdida cuando vivimos este sueño. Por decirlo de otra manera, este sueño necesariamente es frustrante. Es una ilusión y por tanto necesariamente se desenlaza en una desilusión. Pero ojo, el curso de milagros te está diciendo que reemplaces esta desilusión por un amor profundo y auténtico que tienes que aceptar que estás recibiendo ahora mismo. Esta es tu función. Aceptar el amor auténtico y extenderlo al mundo real. Extenderlo a quien realmente está delante de ti, que es tu auténtico ser, que es el Cristo.
Este es el fundamento de un curso de milagros y a lo que se dedica toda la segunda parte de un curso de milagros, es a que puedas experimentar y se te da todo tipo de prácticas que podremos llamar meditaciones o no, pero son prácticas de paz, prácticas de profunda paz mental, y paz mental implica unidad, paz mental implica expresión de amor, implica que vives en el cielo, que estás en el reino, como decía Marta. Bendecir todo lo que vives, bendecir hasta cuando te equivocas, hasta cuando te confundes con el ego, bendecir hasta la misma conceptualización que has hecho del ego, hasta tu mismo darte cuenta, bendecir cada instante de tu vida. Es lo que sana nuestra frustración por haber soñado algo imposible, por haber soñado que estamos separados y que podemos sufrir, por haber soñado que en este mundo no existe el amor, por haber soñado que se nos ha abandonado, que hemos sido rechazados 1001 veces. Perdonar la cruz que nos hemos impuesto y resucitar es la clave del curso. Ir más allá es expresar amor. Expresar amor constantemente es expresar a Dios, no es algo que esté formalizado, no es algo que comprendamos con nuestros conceptos. Expresar amor es bendecir, es dejar ir nuestras imágenes y permitir que suavemente el amor fluya y puedas ver que ahí está tu ser y que te unes y que puedes sentir esa unidad. Y es una experiencia a la que abrirnos muy profundamente. No perdemos nada cuando cuando sucede la desilusión y cuando la ilusión cae. No perdemos nada porque lo que siempre hemos deseado y lo que es necesario para ser felices es experimentar el amor de Dios. Y no podemos ser felices, ni podemos dejar de soñar, ni podemos despertar de nuestro sueño si no bendecimos totalmente al mundo, y lo dice textualmente nuestro querido curso. Si no bendecimos totalmente al mundo, no vamos a dejar de soñar. Es decir, si no somos quienes realmente somos, totalmente conscientes de quiénes somos y expresando quiénes somos, vamos a seguir agarrándonos a ciertas ilusiones del mundo, a cierta carencia y a cierta pérdida y a cierto sentido de retención que no tiene ningún sentido para el amor auténtico que somos. Muchas gracias por este encuentro. Gracias, gracias. Hay muchísimos mensajes de gratitud en el chat y con toda razón. Ya estamos llegando a la culminación de este evento que sé que todos, nadie quiere que se acabe. Pero bueno, para culminar y en el chat, para los que están escuchando, van a tener todos los links, información de todos los ofrecimientos de estos grandes maestros que nos han bendecido en el día de hoy. Pero para culminar, les quería pedir que nos dejen con una frase que todos nos podamos llevar de corazón y seguir sí, digiriendo todo lo hermoso que nos han regalado el día de hoy. Martín. La primera que se me vino a la cabeza. No puedes hacer nada que pueda alterar el amor eterno. Y a mí la que me llegó es, la salida siempre es hacia adentro. Prende tu micrófono. Bueno, quería compartir una frase que para mí ha sido una identidad que se llama primero tu paz y después lo demás, pero últimamente ocupo otra que quiero compartirles y que es así. Relaja la raja porque se te arruga la verruga. Gracias, Mos. El Hijo de Dios ha empezado a reír otra vez. Bueno, pues la frase que yo elijo está inspirada en soy el Hijo de Dios, no puedo sufrir, pero la intento simplificar y desde ese conocimiento de quién soy, la frase para mí clave es no hay herida, no hay herida. Gracias infinitas de todo corazón, de parte de todos en la fundación, a todos los que asistieron, a todos los que escucharán esta grabación en algún momento. Ha sido un encuentro para recordar definitivamente. Y bueno, les dejamos toda nuestra gratitud